Empiezo por volver a agradecer la invitación que me ha sido formulada como bastonario de la Orden de los Ingenieros de Portugal. Saludar a los presentes a los presentes, sean invitados, sean los conferencistas, y decir que este tema de la ética en la profesión es un tema que a mí me es muy querido, porque la profesión, sea cual sea, debe ser bien hecha y tiene muchas veces implicaciones que van allá de la dimensión personal de quien ejerce la profesión. ¿Y por qué? Porque si uno tiene una ética técnica, la ética técnica puede no ser suficiente para su acto de gestión. Ya vamos a ver cómo hacer esto, pero doy un pequeño ejemplo empezando de adelante para detrás. Si un jefe de obra, un director de obra, tiene que tomar una decisión técnica correcta y alguien arriba de él le dice que no puede ser así porque no hay dinero para eso, ¿qué pasa? Me voy, pero necesito ganar mi nómina, mi salario. Me dejo que la cosa se actúe así. ¿Cómo proceder? O sea, mi preocupación técnica no es suficiente para la aplicación de gestión en este detalle de tarea. Hasta donde yo, se me callo, estoy siendo ético o no. No lo estoy haciendo bien desde el punto de vista del peligro para terceros. Porque la ética en la profesión debe existir siempre, pero se torna muchísimo más importante cuando el acto es de confianza pública. ¿Qué es un acto de confianza pública? Es un acto que impacta con terceros. O sea, mi tarea, mi trabajo va a promocionar bienestar a otras personas o no. Y en la ingeniería eso es casi siempre cierto. O sea, lo que nosotros hacemos va a ser utilizado por otras personas. Por eso deben ser actos regulados, o sea, actos circunstanciados por ley y bajo una conducta ética que va allá de la técnica. Yo empiezo, por ejemplo, por decir una cosa muy interesante, que es la siguiente. Es graciosa, pero es realidad. Un abogado va, un abogado gana dinero por su error. Un médico entierra su error. Estoy hablando muchas veces cuando él ocurre. El economista corrige su error, pero el ingeniero va preso a la cárcel por su error. O sea, en todos es importante la ética, pero esto nos hace pensar cómo hacerlo bien. Como yo he dicho, la ingeniería no tiene fronteras y la ética también no. Hay algunas fronteras que tocan en la ética. La moral, por ejemplo. Uno, usar una sharia en los países musulmanes, para nosotros no tiene que ver con nuestra moral. Y lo podemos ver mal éticamente desde el punto de vista de una mujer no poder trabajar en esos países, no poder salir de casa. Pero es su moral, es cultural, es una cosa aparte. La ética es lo que está en nuestras manos, hacerlo bien. Y esa ética ya no es diferente de los países musulmanes. La moral sí, la ética no. Y eso nos obliga a redoblar la atención de hacerlo bien dentro de la cuestión de la ingeniería, por ejemplo, o de cualquier otra profesión, no tener fronteras desde el punto de vista técnico. Pero la decisión de hacerlo bien muchas veces impacta en nuestras limitaciones. Y nosotros,
Por ejemplo, no podemos ir allá de determinadas posiciones. Si pensamos en el colectivo, por ejemplo, la Orden de los Ingenieros de Portugal, que es una asociación pública profesional, y ya voy a demostrar ahí cómo funcionamos en eso y cómo la ética entronca en ese tema, la Orden de los Ingenieros de Portugal puede hacer un debate público, puede hacer un referendo y decir, este aeropuerto debería ser aquí y así, técnicamente. Pero viene el político y lo pone allí y de otra forma. ¿Qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer ahí es, la ingeniería está lista para hacerlo aquí y así, punto. Porque una cosa es la intervención técnica, otra cosa es la decisión política. Y esto funciona desde el punto de vista colectivo. Desde el punto de vista individual la cosa ya no es bien así. O sea, yo soy un interventor. Entro en una obra, en un trabajo. Por ejemplo, voy a hablar de obra porque esto toca con trabajadores, más que uno, pero puedo ya dar otro ejemplo desde el punto de vista informático, de la ingeniería informática, de electrotécnica, etc. En Portugal, incluso en la electrotecnia, por ejemplo, querían hacer que el ingeniero solo pudiera intervenir a partir de 40 kVA. O sea, prácticamente todo el trabajo de electrotecnia era hecho por no ingenieros. Una locura. Irresponsabilidad. Conseguimos probar al decisor público, político, que tendría responsabilidad por esa opción de riesgo y de confianza pública. Pero en una obra, si hay un interventor que quiere parar la obra porque las cuestiones de seguridad, por ejemplo, no están bien, o las cuestiones técnicas no están bien, pero el promotor de la obra, puede ser pública o privada, tiene el presidente a visitar la obra para inaugurarla en 5 días y tiene que parar la obra, ¿qué hace? Y no puede parar la obra, ¿qué hace? El interventor o el director técnico. ¿Va a pararla? Para que el promotor diga, no paras porque yo tengo aquí al presidente dentro de 5 días. O sea, yo puedo hacerlo técnicamente como interventor y éticamente lo debería hacer y lo debo hacer. Lo que pasa es que después viene alguien por encima, que es el promotor, por necesidades públicas y políticas, a desacreditarme perante todo el resto de la obra porque tiene otras necesidades allá de las técnicas. ¿Dónde para la ética? Y en ese aspecto, muchas veces, la ética no es impositiva, es de registro. O sea, el interventor solo tiene que hacer así. En mi perspectiva, escrito, propongo la interrupción de la obra porque no está en condiciones de seguir. Pero quien decide si la para o no es el promotor, es el dueño. Es él que tiene que hacer eso, no el interventor. Yo como interventor, por la ley, tengo autorización para parar la obra. Pero voy a hacerme el bobo, voy a perder contratos en el futuro porque hizo una cosa que el promotor no acepta, y si el promotor incluso acepta, el presidente viene por arriba y dice, no. Ha habido un accidente aéreo hace unos años de un avión polaco que tenía que aterrizar en Rusia, en Smolensk, que era una zona histórica de cuestiones étnicas, no éticas, étnicas, y era imposible al piloto aterrizar el avión. Y el presidente de Polonia, con una comitiva política de muchos políticos que iba ahí, dice, yo no tengo tiempo, aterrice de una vez. Aterrizaron todos en el cementerio. Porque fue una decisión política y no técnica, pero el piloto ahí con el presidente y presionado intentó hacer una conación que perjudicó a todos, incluso al presidente, se murió el que tomó la decisión. Fue unos 15, 20 años, menos tal vez 12, una cosa dura. Ahora, esto para decir que las decisiones éticas muchas veces nos ultrapasan. Yo tengo una familia. Yo soy director técnico de la obra. No tengo condiciones de hacerla. Y voy a hacerla porque me imponen eso. Y si no la hago, soy despedido. Y yo necesito mi nómina. Hay cosas aquí que tienen que ver mucho
con cuestiones éticas y tenemos que saber defendernos, registrar por lo menos todo. O sea, yo en este registro propongo a mi dirección que la obra no avance sin que esto esté hecho. Y si el presidente de mi empresa, que es mi patrón, mi empleador, me dice, tú cállate y sigue, yo ya lo tengo escrito. Porque el día que ocurra alguna cosa y ya pasó, el dueño de la empresa va a decir, no, mi ingeniero no me ha dicho nada. La culpa. Y el ingeniero dice, no, pero yo quería hacer esto, pero mi jefe no me ha dejado. ¿Y dónde está escrito? En ningún lado. Pues entonces la culpa es técnica. La culpa no es de gestión, es técnica. ¿Por qué? El técnico es lo que tiene que saber para que el gestor decida. Lo que pasa es que el gestor sabía, pero como hay un problema, cuando hay un accidente o un problema, hay una cosa que se llama deshumanización del accidente. Y nosotros echamos la culpa. Por eso todo escrito siempre en toda la vida. Hace unos años en Portugal ha habido una colocación de profesores, es de ámbito nacional, distribución de profesores al secundario, que por un programa técnico informático retardó 2 meses el inicio de las clases. Culpas técnicas no existía, porque la profesión de ingeniero informático no estaba regulada. Por ejemplo, ciberseguridad y ciberdefensa debe o no debe ser, por interés del Estado, una actividad regulada, bajo condiciones de ética deontológica. Es esto que es la ética. Terminando esta primera parte antes de entrar en los slides, que son los 8 o 9, es rápido. Por ejemplo, y estos son mis ejemplos de vida, de trabajo a lo largo de la vida. Voy a dar 2 ejemplos curiosos. Uno, estaba yo de vacaciones en el sur de Portugal, que es una zona de las más lindas de Europa de playas. Y aproveché en 2 días y en el norte tenía una obra que yo era responsable de interventoría y coordinación de seguridad, que era una cosa que aquí existe de otra forma en Sudamérica. En Europa hay una fiscalía impositiva obligatoria por cuenta del productor, se llama coordinación de seguridad. O sea, una interventoría de seguridad aparte de la interventoría técnica normal. Y se había una excavación de 20 metros de altura para empezar a implementar un centro comercial. Y me llaman desde la obra diciendo que el constructor quería poner una grúa ahí en una zona de riesgo. Y yo me fui a duchar a la casa, me metí en el coche, estoy a las 5 de la tarde. Y ahí llegué. Y me dice el dueño, el director de producción de la empresa constructora de eso. Ingeniero, sin conocerme, lo conocí en el minuto. Para mí esto no cae. El talud de las tierras. Y yo, para mí cae en que estamos. Y él, tengo 4 geólogos de la empresa que me dicen que no cae. Yo, me basta la declaración firmada de uno y al minuto siguiente puedes entrar. Hasta hoy. Nadie lo firmaba. Hasta hoy. Claro. Pero fírmalo. Responsable técnico, firmas eso y yo creo en ti. Porque ahí ya no es mi problema. Es una responsabilidad técnica de quien lo va a hacer. No lo hice. Otra cosa, en Porto, en la segunda ciudad portuguesa, esta es incluso más interesante y graciosa, y aquí también pasa muchas veces, el conductor, maniobrador de la retroexcavadora pasaba el tiempo todo haciendo jalí con la retroexcavadora en la obra. Bam, bam, por un lado al otro. Y eso es un peligro para la obra y para la gente, pero ¿cómo vamos a hacer aquí las cosas? De un compañero mío con una hoja que tenía medidas preventivas del conductor y medidas preventivas de la máquina retroexcavadora, subió a la máquina con el conductor y dice, léeme esto. Él se la leyó, ahora fírmelo.
Yo tengo aquí una copia, espera un poco, voy a sacar una copia. Saco una copia, le doy una copia, quedo con el original de su firma del control y dice, ahora usted puede hacerle el rally que quiera. Paró de hacer el rally porque estaba responsabilizada. Esto tiene que ver con la forma como nosotros implementamos nuestra ética, que no depende muchas veces solo de nosotros. Y atención, la ética no es ser policía en la obra, no podemos ser. Es ser organizado en la obra bajo conductas que nos llevan a hacer bien, que es lo que significa la ética en el trabajo, es hacer bien las cosas. Bueno, relativamente a la Orden de los Ingenieros de Portugal, y ahí voy a ponerme mis gafitas, nosotros tenemos que la ingeniería, como ya que fue dicho por otros intervinientes y por el viceministro, está siempre ligada a grandes hitos de logros de la sociedad. O sea, actualmente los desarrollos de la sociedad dependen mucho de la tecnología. Los países más evoluidos tecnológicamente son los que están más fuertes del punto de vista de competitividad internacional. El G7, el grupo de los 7 países más ricos, son los que son más evoluidos técnicamente y tecnológicamente. ¿Y la tecnología quién la hace? Pero, un ingeniero de referencia ya es más difícil de tenerlo. Existen, pero están haciendo trabajo de equipo muchas veces y sin destaque propio, mientras que están haciendo crecer la sociedad. Todos somos importantes, no estoy diciendo que las otras profesiones no lo son, pero sin ingenieros el mundo no estaba como está, eso es claro. Y por eso también impactando en la sociedad tenemos que esta relevancia requiere que los ingenieros tengan un fuerte sentido de responsabilidad ética como técnicos, líderes, consultores y muchas veces incluso empresarios, profesores y formadores de futuros ingenieros también. La Orden de los Ingenieros de Portugal tiene la competencia de la atribución del título de ingeniero. O sea, nosotros no somos solo una asociación gremial, no somos una especie de mezcla del Ministerio de la Educación, para la profesión, del Ministerio de la Educación colombiano con COPNIA, con los consejos, no es el COPNIA que existe, pero con los consejos y de las sociedades gremiales. O sea, somos simultáneamente los ingenieros una asociación gremial, asociación pública profesional, cuyas cuotas se pagan interpares entre ingenieros. Tenemos 2 competencias fortísimas del Estado, que es la otorga del título de ingeniero, o sea, no solo da el Estado, sino se da la Orden de Ingenieros por cuenta del Estado. Tenemos el reconocimiento del ejercicio profesional bajo conductas éticas y tenemos también la representación después internacional. O sea, si alguien no hace bien las cosas, ¿quién tiene que intervenir? ¿El Estado? Pues el Estado no tiene competencias técnicas para evaluar lo que un ingeniero hace mal. ¿Lo va a hacer con otros profesionales? ¿Quién tiene que saber técnicamente si eso está bien hecho o mal? Los interpares, en los abogados, otros abogados, en los arquitectos, otros arquitectos, en los médicos, otros médicos y en la ingeniería, otros ingenieros. Yo no sé si esto ha sido, cayó el puente, como se dice hace rato, y quién lo ha hecho mal. No puede ser el ministro a decir, no, el ingeniero hizo mal las cosas. Tiene que ser otros ingenieros a averiguar si realmente la culpa fue del ingeniero y se fue, en qué presupuestos éticos lo ha hecho y quien tiene que, después la sociedad lo puede penalizar, pero también en interpares eso puede ocurrir.
Nosotros tenemos dos niveles de ingeniería en Europa. El nivel 1 de 3 años, que es una especie de tecnólogo, y el nivel se llama licenciatura, y el nivel 2 de 5 años, que ahora se llama maestría. Yo soy del tiempo de 5 años corridos, pero ahora no es así. El ejercicio de la regulación es total de la profesión, las competencias son exclusivas de la orden de los ingenieros, hay independencia del poder gubernamental mientras que seamos tutelados. Somos 60.000 colegiados. La ciberseguridad y la ciberdefensa no está, por ejemplo, y es un riesgo muy grande para Portugal no tener competencias propias definidas de quien puede ejercer ese tipo de ingenierías. Nosotros tenemos 2 especialidades, pero vamos a hacer 17, porque desde hace 30 años, desde que creamos el Colegio de Ambiente, que no creamos colegios, y todo que es biotecnología, todo que es gestión empresarial aeronáutica, no están con colegios propios. Y tenemos convenios firmados con otros países, pero de momento solo reconocemos el nivel 2, o sea, con 4 o 5 años de formación. Esto es un poco lo que hacemos desde el punto de vista institucional, pero no es menos ni más de lo que es el papel de las sociedades de ingeniería o los consejos. Por eso, mientras que aquí tenemos el papel de regular el ejercicio de la profesión, y en nuestro estatuto tenemos una cosa muy importante, una cláusula que dice que cabe a la orden de los ingenieros, bajo convenios bilaterales en reciprocidad, reconocer ingenieros de otros países fuera de la Unión Europea. Y por eso tenemos esta posibilidad aquí, por ley estatutaria, y es lo que estamos haciendo aquí con Colombia. Hay muy buena enseñanza universitaria y politécnica de ingeniería en Portugal, reconocida internacionalmente. No es que seamos el único país con eso, pero tenemos ingenieros muy bien capacitados en varias dimensiones del globo, y tenemos un seguro de responsabilidad civil profesional, que nuestra asociación es obligatorio, que cubre todos los profesionales inscritos en la orden de los ingenieros, sean portugueses o bajo convenios, desde que soliciten el reconocimiento profesional del ejercicio en todos los países del mundo, menos en Estados Unidos y Canadá, que es necesario hacer un seguro aparte, pero esto vale mucho. Vale más que la cuota que cada uno paga, y es ofertada. Bueno, esta es una frase de Aristóteles sobre la ética. Somos lo que repetidamente hacemos. La gerencia entonces no es un acto sino un hábito, o sea, nosotros para llegar a más allá tenemos que practicarlo más veces. O sea, no nacemos ensinados, no vamos a la profesión. No podemos, como estudiantes, mismo que no nos guste un profesor, llegar al final de nuestra carrera y al minuto siguiente tocar en la espalda de nuestro profesor y decirle, ahora ya te puedo tratar por tú. No es así la vida. La vida va por pasos. Y una cosa muy importante de la academia a la profesión es que muchas veces es muy difícil, perfectible, pasar del tope de una generación a la base de la generación siguiente. Las cosas se hacen caminando. Y eso también hace parte de la ética, también de la moral en este caso. Bueno, también aquí tenemos un compromiso personal con los valores perdurables que tiene que ver con la ética. La deontología será más para lo que es externo, establecer los deberes y responsabilidades requeridas en cualquier entorno profesional. Todos los profesionales tienen una identidad, y la identidad muchas veces es de competencias técnicas reconocidas. La ética y la deontología de una profesión constituyen en conjunto un código de conducta profesional, y la ética no es una opción, es una imposición, es innata. La ética nos permite alcanzar objetivos que de otro modo estarían muy lejos. La ética ni siempre coincide con la legalidad, aquí está.
ser ético o competente. Muchas veces es ser ético o rico, o ser ético o distraído. Los comportamientos éticos se desarrollan a partir de convicciones internas. La ética es algo que hay que vivir todos los días. Riqueza, crear riqueza, destruir riqueza es ética. La principal y única recomendación que hay que hacer es moldear las personas a todos los niveles a través de la educación y del ejemplo, y el código de conducta, como cualquier norma, constituye un comportamiento ideal, pero ni siempre factible, como ya de ejemplos y por ahí empecé. La simple implementación de un código de conducta puede no ser suficiente para las cuestiones comportamentales, y el código de conducta es algo que se puede ir aprendiendo con la experiencia también. El gran objetivo de la ingeniería es preservar y mejorar las condiciones de vida de la humanidad de un punto de vista conjuntural, cada uno en su espacio, naturalmente. Y el ejercicio de la ingeniería como profesión pública de interés público implica que la evaluación científica técnica vaya acompañada de un compromiso de los principios éticos y deberes deontológicos. Esto tiene que ver mucho con valores. En la ingeniería esto no tiene mucha aplicación práctica, pero, por ejemplo, la cuestión del COVID-19, hasta buscarmos una vacuna que llegó en menos de un año y medio previsto, o sea, en medio año prácticamente, ha hecho ultrapasar muchas barreras éticas con experiencias en que a lo mejor se han muerto algunas personas para salvar muchísimas otras. Eso es el desarrollo del conocimiento científico. Hay que también ponderar estas cuestiones en la ética. Los principios y valores y prácticas pertinentes de una fundamentación técnica de la ingeniería es capaz de profundizar y llevar el diario y exigir estándares de todos aquellos que se comprometen con el ejercicio digno de la profesión. La Orden de los Ingenieros es la responsable del reconocimiento ético de la ingeniería en Portugal por cuenta del Estado portugués, y en su estatuto tiene varios normativos, pero tiene un apéndice normativo, tiene el electoral, el organizacional, el de compromisos, pero tiene uno que se llama Código de Ética y Deontología, que el ingeniero inscrito tiene que sujetarse a eso. Y muchas veces en nuestra organización después tenemos en los departamentos, en las regiones, tenemos consejos disciplinares, y en el nacional tenemos consejo jurisdiccional. Y ahí tenemos una mezcla de personas de la profesión y de personas externas a la profesión. El órgano jurisdiccional solo juzga recursos de malas prácticas profesionales, que quien decide son los disciplinarios departamentales, o de dentro de la Orden de los Ingenieros. Yo, como bastonario, estoy sujeto al jurisdiccional por alguna queja de algún compañero de la Orden de los Ingenieros que quiera impactar con decisiones de la dirección o de en fin, de conductas que no las ven bien del bastonario de la Orden de los Ingenieros. A mí no me gusta acusar a nadie ni estar bajo no como persona, sino como decisor bajo este código de ética. Hace rato, cuando fue el sismo de Turquía, pienso que el debate fue público. Aquí durante una semana, 15 días, no se hablaba de otra cosa en los medios de comunicación. Seguro que aquí en Colombia pasó igual. Y han invitado expertos a ir a la televisión. Y un ingeniero de referencia portugués llegó a la televisión diciendo que todos los ingenieros portugueses eran mentirosos. Era un ingeniero de referencia, profesor universitario, profesor conocido. El día siguiente, yo fui invitado a la televisión. No, yo, la orden. Pero fui yo por necesidad de refutar eso, porque ya el presidente de la República Portuguesa estaba incomodado con el tema. Y aquí lo que yo dije fue que ni yo, ni el más experto de los ingenieros en sísmica, podría decir que no pasaba nada si hubiera un sismo de idéntica magnitud en Portugal.
Fue lo único que dice. Y el presidente de la República Portuguesa desdramatizó el asunto públicamente al día siguiente diciendo que hacía sus palabras la posición de la Orden de los Ingenieros de Portugal. Pero eso no fue suficiente. Mis antecesores, ex bastonarios y mi dirección, dice, este señor que ha dicho que los ingenieros portugueses son mentirosos no puede quedar impune. Y le pusimos un proceso disciplinario. Está en curso. Porque desde el punto de vista ético perjudicó la profesión en su conjunto con una cosa que no es verdad y que no tiene cómo probarla. Bueno, esto es lo que es el papel de orden en estas cuestiones de reconocimiento o no de buenas prácticas éticas de la ingeniería. Yo dejo aquí este slide, esto es, lo voy a dejar aquí públicamente a los consejos para quien quiera, y no voy a estar aquí a detallar ahora cuáles son los deberes, derechos y deberes del ingeniero. Están en el Código de Ética y Deontología de la Orden de los Ingenieros de Portugal. Claro que el ingeniero tiene derechos, pero tiene derechos, se cumple con sus obligaciones, incluso los trabajadores. Muchas veces la gente piensa que solo tenemos derechos. Sí, a partir del momento que un trabajador, por ejemplo, en una obra, tiene botas, tiene capacete, tiene chaleco, tiene herramientas y tiene todo para hacer bien su profesión, si no lo hace bien, la responsabilidad pasa a ser individual. Hasta ahí tiene el derecho a hacerlo bien, mientras los equipos que se les da la organización para quien él trabaja. Y aquí los ingenieros también tenemos obligaciones éticas para con la sociedad, para con nuestro encuadramiento, pero si nuestro decisor no nos deja hacer bien las cosas y nosotros no podemos ir más allá en la decisión, porque la decisión de gestión no es la decisión técnica, pues entonces dejémoslo escrito, defendámonos. Estamos haciendo bien éticamente hasta donde es el límite de nuestro papel técnico, y eso es ética, y por eso es un deber para que después haya derechos de nuestra intervención profesional. Y aquí están todos los deberes que tenemos ahí codificados en el Código de Ética y Deontología. Yo pues puedo aquí poner por ejemplo, el antepenúltimo, el ingeniero solo debe recibir por los servicios que en realidad ha prestado y teniendo en cuenta el razonable y el justo valor, para arriba y para abajo, naturalmente. ¿Por qué? O el ingeniero debe proporcionar a los colegas, mediante previa solicitud, toda la asistencia posible. Son conductas éticas. O tenemos fuertes convicciones y exigencias éticas de conducta, tenemos una gran experiencia y capacidad de hacer bien las cosas. Esto es lo que nos toca a nosotros, ingenieros, durante toda la vida. Nosotros tenemos en Portugal desarrollando un sistema que nos permite valorar el ingeniero a lo largo de la vida. O sea, un ingeniero que tiene 3 años de formación y otro que tiene de 5, a la partida, este vale más, a la partida. Pero a lo largo de la vida, con puntuaciones, distinciones y trabajo, profesionalmente puede pasar Incluso puede, a lo mejor terminó su carrera y fue a trabajar en la panadería de su papá. Y entonces no ejerció. Y fue saliendo. Es normal. Pero también tenemos descuentos por cuestiones disciplinarias. También puede bajar. Y este es un trabajo que estamos terminando, vamos a implantarlo el próximo año. Es absolutamente innovador en la ingeniería internacional, totalmente nuevo. Y después también lo podemos compartir con otras asociaciones congéneres como la colombiana. Pero de momento estamos trabajando en eso. Y es nuestro papel en la sociedad. O sea, debemos defender el ingeniero, pero antes de defender el ingeniero debemos defender la profesión. Y antes de defender la profesión debemos defender la sociedad. Y por lo tanto, vamos a la responsabilidad. Y si el ingeniero hace malas cosas, nosotros no tenemos que ser su abogado, tenemos que ser su punitivo, para que otros sientan que tienen que hacer bien, porque las cosas no pueden ser mal hechas. Y la profesión, si punimos se hace malas cosas, la profesión está siendo defendida éticamente. ¿Ok? Gracias por todo y por la invitación.
Gracias, ingeniero, por su conferencia. Ahora contamos con unos minutos para atender las preguntas del público. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano y nos acercamos con el micrófono, por favor. ¿Alguna pregunta del público? Están tímidos. Listo, por acá, por favor, al frente. Aló, sí. Mencionabas un tema muy interesante, que es el tema de las pólizas de responsabilidad civil profesional, que no se usan aquí en Colombia. Aquí en Colombia tenemos en construcciones algunas pólizas de responsabilidad civil, existe la responsabilidad civil médica, esa es necesaria, pero digamos yo siempre he insistido en que la responsabilidad ética debe ir más allá, debe ir al daño patrimonial y a responder patrimonialmente por los daños que se causan por esas fallas éticas, que al final los daños se tienen que pagar, ya sean patrimonial o extrapatrimonialmente. La pregunta básicamente es, ¿qué tanto ha tenido resultado esas pólizas o si ha habido un impacto fuerte en que las aseguradoras hayan tenido que pagar esos errores de los ingenieros en Portugal? Muy bien, gracias por la pregunta. El impacto de un error del ingeniero puede tener dos niveles. El impacto civil, no sé si se dice civil en español, pero civil es, o sea, el impacto económico, llamémoslo así, y el impacto personal. O sea, puede provocar dolo, se dice dolo, o sea, daño. Y se implica daño, puede que la responsabilidad sea criminal. O sea, la responsabilidad criminal, esa no es asegurada en ninguna circunstancia, a no ser en prácticas de defensa de abogados, bajo el seguro de responsabilidad civil profesional, por ese seguro. O sea, puede que haya algún dinero disponible para apoyo al abogado en el límite de apoyo jurídico, pero la decisión del tribunal es criminal y por eso no es civil. Nuestro seguro de responsabilidad civil profesional cubre los 60.000 miembros solo simbólicamente con 1.000 euros. Porque yo no sé, el ejemplo que di hace poco, sé el ingeniero que se forma está inscrito en la orden solo porque cualquier día puede que la necesite para ejercer su profesión, está ayudando a su papá en sus negocios que no tienen nada que ver con ingeniería. Puede ocurrir y hay mucha gente que lo hace. Y yo tengo incluso una compañera que es Masterchef en Portugal, una amiga que es ingeniera civil, pero no ejerce, pero está inscrita. Solo hace concursos de televisión de gastronómicos, pero y por eso no necesita seguro de responsabilidad civil profesional para la ingeniería en este momento. En este momento, no sabe su futuro, pero está inscrita. Pero el minuto que pide una declaración de reconocimiento de ejercicio profesional, por ejemplo, para director de obra, o director de programa informático, o de certificador alimentar, lo que sea, queda inmediatamente cubierto sin costes por un seguro de responsabilidad, por el mismo seguro de responsabilidad profesional, pierde 50.000 euros. 50.000 euros ya es dinero. Si yo voy al mercado a hacer un seguro de responsabilidad civil profesional de 50.000 euros, me cuesta 190 euros. La cuota de la orden de los ingenieros cuesta 120 euros. Ya compensa. Más, si hay un daño, y puede ser extensible por seguro de grupo hasta 1.000.000 de euros. O sea, ahí ya pago aparte, pero 1.000.000 de euros me sale a 600 euros, 700. O sea, yo estoy cubierto hasta 1.000.000 de euros. O sea, yo hago un diseño proyecto y tengo un error y la obra cae, no causa daños físicos a nadie, pero hay daños de dineros y la responsabilidad es imputable al proyectista, hasta 1.000.000 de euros, yo por 600 euros estoy cubierto. Esto es el seguro de responsabilidad civil profesional que existe en la Orden de los Ingenieros de Portugal. Es contratar, nos cuesta a nosotros, para que tengan una idea, nos custa 100.000 euros al año. Pero es un seguro de grupo que es pagado por todos los ingenieros por sus cuotas.
allá de eso nosotros en nuestro estatuto tenemos la imposición, no dice cuánto, por eso están los 1.000 euros, que debe la Orden de los Ingenieros asegurar un seguro de responsabilidad a sus profesionales. Debe. El debe es muy relativo, pero nosotros, entre no cumplir o cumplir, cumplimos, porque si está ahí es porque tiene que existir. Es esto. Hernando Monroy, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En dos sentidos, Fernando. Un poco complementando la pregunta de Luis Alejandro, en el sentido de las responsabilidades, un poco más allá. ¿Cómo manejan ustedes el tema disciplinario, digamos, de vigilancia? ¿Qué procesos llevan allá? Digamos, las regiones hacen su propio proceso y va a una segunda instancia para efectos de sanciones y qué tipo de sanciones. Y la otra pregunta es si permanentemente se están haciendo los manuales de buenas prácticas para la ingeniería, que yo creo que eso también conduce mucho a generar por lo menos procesos indicativos de cómo hacer las cosas bien. Muy bien. Vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos 5 regiones, se dice regiones en Portugal, que son vuestros departamentos. 5 regiones no son administrativas políticas públicas. Portugal no tiene departamentos, es un país único, gestionado solo con 2 niveles de intervención política elegida. El gobierno nacional y los municipios. Vosotros tenéis aquí un gobierno intermedio que son los departamentos, los departamentales. Nosotros no tenemos, pero en la Orden de los Ingenieros sí tenemos 5 regiones, que es como si fueran departamentos, pero solo para la Orden, que es Norte, Centro, Sur, Azores y Madeira, que son los archipiélagos de las islas. El Estatuto de la Orden impone responsabilidades y de ejercicio. Hay un consejo directivo, hay una mesa de la asamblea por departamento, hay un consejo fiscal y un consejo disciplinar. El consejo disciplinar es lo que tiene bajo sus obligaciones las conductas éticas de los ingenieros. Puede decidir por iniciativa propia alguna queja o entonces solo por terceros que puede ser un otro ingeniero que hace queja de o un ciudadano que hace queja de Y después lleva eso al disciplinario y le aplica una sanción. La sanción nula es el archivamiento del proceso, puede ocurrir. Y la máxima es la subtracción de la cartera profesional durante 15 años. Entonces tenemos 4 niveles, una es archivamiento, otra es aviso con registro, pero sin daño a la profesión, y después por ahí tenemos un intervalo de cesación de la profesión que puede ir hasta los 15 años. De esta decisión cabe recurso al sancionado al jurisdiccional nacional, que rectifica la sanción o no, puede inclusivamente anularla. Es como en los tribunales. Normalmente, cuando este tema está en los tribunales civiles, nosotros decidimos esperar que eso se decida en el tribunal civil. Pero hay muchas cosas que no van al tribunal civil. Este ejemplo que yo no voy a poner un compañero mío que ha dicho que los ingenieros portugueses son mentirosos en tribunal civil normal. No, va a ser evaluado por sus compañeros en su asociación profesional. A mí no me importa lo que sea la solución, porque este es un camino paralelo. O sea, yo no tengo que saber lo que hace el disciplinar ni el jurisdiccional. Mejor incluso que no sepa, porque mi ejercicio es ejecutivo y después hay el legislativo y hay el jurídico. Son caminos paralelos como existe aquí en la sociedad colombiana. Y yo solo tengo que saber el resultado. Si el resultado de eso va a ser el archivamiento, pues tranquilo. La gente que tiene que saber de eso es la que va a decidir. Mi papel es que yo no puedo estar callado como bastonario delante de un ingeniero, por mejor que sea, que va a la televisión decir que todos los ingenieros portugueses son mentirosos. El papel del bastonario y de los desbastonarios es no. Esto a mí no me gusta, compromete la imagen de los ingenieros portugueses de la clase
es un tema que está incluido como una de las obligaciones de actuación en el disciplinario, pues entonces levas el proceso. Mi parte como bastonario y presidente del órgano directivo de la Orden de los Ingenieros en conjunto con los ex bastonarios está hecho. La decisión ya no es mía. Y si es cero, ok, la tengo que aceptar. Si es otra, igual la tengo que aceptar, ya es paralelo el camino. Pero eso, me tenías una segunda parte de la cuestión. Sobre las buenas prácticas. Relativamente a las buenas prácticas en Portugal, normalmente las buenas prácticas vienen determinadas desde el punto de vista técnico por el gobierno. Y nosotros somos los que tenemos que definir quién está apto a ejercer las buenas prácticas que el gobierno impone. Recientemente salió una portería. Nosotros tenemos ley, que es de la Asamblea de la República, vuestro Senado, pienso más o menos así. Tenemos decreto ley, que viene solo del gobierno, son leyes que no pasan en la Asamblea de la República, y tenemos portarías. Portarías son, bajo la ley, tener un normativo. Tenemos un normativo del diseño proyecto, qué es lo que debe contener. Y entonces el proyecto de ingeniería de la construcción tiene que tener 18 componentes. La arquitectura, más de 17. Nosotros queríamos una más, que era la ingeniería de costes, pero no han puesto. Dicen que es implícito y no es explícito. Pero después se quejan que hay derrapajes, o sea, hay gastos mayores de lo que estaban proyectados porque no hay un responsable en la fase de proyecto por un coste en su momento. Pero esa es otra cuestión. Pero nosotros participamos en esa discusión como invitados o nos pronunciamos después, pero quien tiene la obligación de hacer eso es el Estado portugués. Claro que el Estado portugués, si nos pide, por ejemplo, queríamos que fuera la orden a proponernos un manual de buenas prácticas sobre este tema, nosotros por ley somos obligados a hacerlo y lo hacemos. Pero normalmente no es eso. Lo que pasa es el Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Habitación, que va poniendo las prácticas. Y después, muchas veces determina que para el ejercicio de esto tiene que ser un profesional reconocido por su asociación profesional. Se dice ingeniero, y muchas veces dice, quien autoriza al ingeniero al ejercicio somos nosotros. Por ejemplo, salió hace poco un manual de buenas prácticas de climatización y térmica en la construcción, que pone auditor A, auditor B, auditor C, 4 niveles de auditor. Los 3 máximos tienen que ser un ingeniero. ¿Quién reconoce al ingeniero? La orden. Y el minuto que reconoce, le pasa una declaración que puedes decir ese término, tiene el tal seguro de responsabilidad civil profesional cubierto de 50.000 euros. Fernando, David Martínez, del Consejo Profesional de Ingeniería Química. Primero agradecerte tu maravillosa charla. Me parece muy pertinente y muy importante que nos brindes tu experiencia y conocimiento y que podamos hacerlo en el futuro muchas veces. 2 puntos. Uno, nosotros hemos estado pues conociendo un poco pues lo que ustedes tienen en internet y decirte que como sabemos que en el colegio está la especialidad de Ingeniería Química, los ingenieros químicos estamos listos para que a la brevedad que ustedes lo consideren podamos también firmar un convenio de reconocimiento. Y 2, una de nuestras funciones en el Consejo es el fomento del ejercicio ético de nuestra profesión, como lo que estamos haciendo aquí, y dentro de eso tenemos un proyecto muy importante y significativo con ACOFI. Aquí nos acompaña el director de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, el ingeniero Luis Alberto González, con ACIBEI, que es la Asociación Iberoamericana de Entidades de Educación de la Ingeniería, y el CPIQ, el Consejo Profesional de Ingeniería Química. Sacamos un proyecto este año que es la Cátedra Iberoamericana de Ética en la Ingeniería. Tenemos el sueño de hacerla grande y de que crezca, y entonces quería preguntarte si ustedes tienen un tema de curso virtual así internacional sobre la aplicación de la ética en la ingeniería, y si quisieran estar interesados, si estarían interesados en trabajar con nosotros en este proyecto. Gracias, Fernando. Gracias. Yo he tenido la oportunidad de al final del día de conocer a Luis Alberto y hemos tenido una buena conversación sobre ese tema.
Vamos a intentar coincidir el consorcio de las escuelas de ingeniería de Portugal, cuyo presidente es Pedro Ares, es de la Universidad de Minho, que por coincidencia es mi universidad en el norte de Portugal, para hacer una especie de lo que estamos haciendo nosotros con los colegios. Una cosa es al nivel académico, otra cosa es al nivel profesional. Claro que estamos disponibles para todos los acuerdos. En España, como también está repartida la profesión de ingeniería, es una opción de cada país, tenemos convenios con 4 o 5, con Naval, con Química no sé, pero con Química está en industriales en España, así que no está ahí metida. Pero tenemos con Naval, por ejemplo, y con Informática, eso sí, estamos disponibles, mientras que después eso la gestión va a cada uno de nuestros colegios intermedios, o sea, nosotros tenemos 2 de colegios, quien va a hablar con el Consejo de Química será el Colegio de Química, y el Bastonare no puede estar ahí muy repartido, porque si no, yo ya no tengo agenda, no tendría nunca. Pero yo pienso que esa es una muy buena oportunidad. Hay una cosa que en Portugal nosotros no aceptamos, que es que nosotros tenemos, es una cosa importante, tenemos un código de ética y de ontología. Tenemos una obligación de, después de un recién formado se inscribir en la Orden de los Ingenieros, dejamos caer una cosa que llamábamos estágio, que era un periodo de prácticas. O sea, eso cayó. O sea, le reconocemos competencias ya hacia la profesión, pero en el primer año son limitadas. ¿Ok? Para que haya un tirocínio. Y dentro de ese primer año tiene que frecuentar un curso de ética y de ontología de la profesión de 14 horas. Eso es obligatorio. Algunas escuelas nos han pedido, no es de ahora, es de los años 2000, que incluiesen en su carrera disciplinaria la ética y de ontología. Y no, decimos no, porque eso es una de las cuestiones que entendemos que debe ser dada a la gente que entra de una vez a la profesión y encaje eso. Pero eso no invalida que defendamos una maestría, que es otra cosa, de expertos en ética y deontología de la profesión. Esa es una excelente idea, yo nunca lo había pensado, y podemos, en esta reunión que Pedro Areces va a tener con vosotros, incluir esa perspectiva en el debate, porque me parece muy pertinente. Muy buenos días para todas y todos. También como tenemos el evento virtual, quiero simplemente, ingeniero Fernando, hacer una mención. Nos saludan desde Cali, Barranquilla, Chinú, Tunja, desde San Juan de Pasto, con mensajes pues, bastante interesantes. Leeré un par de ellos. Así es, siempre debe primar la ética, profesionalismo y exaltar los valores propios por encima de personas, sin importar el cargo. Estamos reunidos porque queremos ser profesionales honestos y brindarle garantías a las obras de desarrollo de nuestro país llamado Colombia. Menciono igualmente felicitaciones desde la Regional de Antioquia de ASIEM, Barranquilla presente, Cartagena presente, gracias por la invitación. Y hay una pregunta del señor Alejandro Bedoya, desde una empresa de metrología, que indica cómo se han articulado la Asociación de Ingenieros de Portugal con la promoción de la metrología y la calibración de los equipos de medición con universidades y con diferentes profesionales. Bueno, nosotros, eso tiene que ver con nuestra orgánica, es una cosa también algo curiosa. Nosotros tenemos la Dirección Nacional y regiones. Nuestra organización es matricial, tiene 2 inputs. Tiene el input territorial, que fue lo que hablamos hasta poco, que es norte-sur, norte, centro-sur, Azores y Madeira. Pero luego tenemos la matriz técnica, que son los 12 colegios que tenemos. Yo no voy a estar aquí a especificar, pero civil, electrotécnica, mecánica, materiales, por ahí. Creamos ahora recientemente 5, porque como ya había dicho, que son alimentar,
Allá de eso, hasta hoy, y antes de crear estos 5 colegios nuevos, teníamos abajo de los colegios especializaciones, o sea, reconocíamos ingenieros en Portugal como expertos en una determinada materia. Tenemos la especialización de metrología, existe. Tenemos la especialización de gestión industrial. Tenemos la especialización de estructuras bajo ingeniería civil. Tenemos la especialización de seguridad en la construcción bajo ingeniería civil. Tenemos la especialización de luminotecnia bajo electrotécnica. Tenemos la especialización transversal, pero es bajo química y agronómica, de alimentar, por ejemplo. Y tenemos la seguridad transversal, seguridad en el trabajo, seguridad activa, security, etc. Y queríamos crear una que no tenemos, pero no vamos a crear, ya explico por qué, que era de gestión de la calidad, ingeniería de la calidad. ¿Y por qué? Porque nosotros somos obligados, por cursos acreditados por la Agencia de Acreditación de la Enseñanza Superior en Portugal, a incluir todos los futuros ingenieros que están formados en esos cursos reconocidos por el Estado portugués. Y hay, dentro de nuestras especialidades, dentro de nuestros colegios, especialidad es una cosa, especialización es otra, especialidad es colegio, tenemos formado en ingeniería del papel, formado en ingeniería de la calidad, formado en la ingeniería de la seguridad, y nosotros estamos demasiado atrasados para los reconocer. ¿Dónde es que los vamos a poner? Pues yo doy el ejemplo de ingeniería biomédica. Pues te vas a electrotecnia. No, yo no soy electrotécnica. Entonces te vas a la química. No, yo no soy químico. Entonces vas a la mecánica. No soy mecánico. Entonces no voy a la orden. Como el aeronáutico. Te vas a la mecánica, que hay la especialización de aeronáutica bajo la mecánica, pero aún no es colegio y ahora está de moda. No sé si aquí también, pero ahí está súper de moda la aeronáutica y la gestión industrial. Hay mucha procura, demanda de ingenierías nuevas como estas, pero las tradicionales necesitamos. No, yo no voy. Entonces, no entran a la orden porque no se revén en las gavetas, en los colegios que existen. Creamos 5 nuevos, que es la alimentar, con alguna posición de química y de agronómica. Es decir, no quitamos las competencias de los agrónomos en la alimentar ni de los químicos en la alimentar, pero hay una carrera propia de alimentar. Creamos la gestión industrial, creamos uno que se llama alimentar, gestión industrial, aeronáutica, biomédica y bioingenierías, y un quinto que es muy transversal para acomodar lo que sea, que es ingeniería de seguridad y calidad. O sea, los que ven de seguridad y calidad, y por eso esto entra aquí todo. Los expertos son reconocidos como ingenieros, están ahí, y hay comunidades de expertos dentro de la orden de ingenieros. Esto no es hermético. En el futuro, y nosotros estamos caminando a pasos largos para la inteligencia artificial, puede que haya un colegio de inteligencia artificial. Más allá puede que haya un colegio de ingeniería telemática. O sea, yo estoy pensando aquí y del otro lado del mundo alguien sabe lo que estoy pensando. Porque yo estoy comunicando para él con movimientos corporales invisibles. O la teletransportación virtual, por ejemplo. No sabemos. La ingeniería es capaz de mucho más. Nosotros cuando éramos niños, la mayoría, no vosotros, pero aquí esta gente, no imaginábamos que íbamos a tener videollamadas. Era súper futuro. Y hace rato, un chico de 30 años, ingeniero, en una ponencia, en una presentación a la orden de los ingenieros, llegó y dice así: yo soy del tiempo en que los celulares, en que los móviles celulares tenían teclas. Yo, wow. Teclas para nosotros es indiferente. Lo que interesa es que no existía. Y por eso, la ingeniería se va evolucionando y nosotros tenemos que saber acompañar con las cuestiones éticas, tecnológicas y científicas que no impacten en comunidades y en los intereses comunes, de interés público, haciendo daño a la sociedad. O sea, científicamente tenemos que no solo acompañar la evolución tecnológica, porque la ingeniería es ese intervalo que está entre la ciencia o la idea y la tecnología o el producto.
O sea, nosotros tenemos aquí dos puntos. Ciencia y tecnología. El vector se llama ingeniería. Muchas veces, cuando estamos aquí haciendo esto, a este vector no llamamos ingenieros, ya está. No sabemos, no tenemos que saber comunicar, pero tenemos que saber promover nuestra profesión. Y los jornalistas, los media, llaman cientistas. Mira, son ingenieros, no son cientistas. Son investigadores, pero esto de ingeniería. ¿No? Es trabajo científico, pero es ingeniería, hecha por ingenieros. Y en eso nosotros tenemos ahí mucho camino. La inteligencia artificial nos va a presuponer una dimensión ética o deontológica muchísimo superior a la que tenemos actualmente. Y tenemos que estar preparados socialmente para eso. Yo también quería una pregunta de uno de los jóvenes. Bueno, muchas gracias, Guillermo López, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Agrólogos. Solamente como para tener un referente, ¿qué porcentaje de profesionales, para compararlos de pronto con los nuestros, en el concepto desde lo ético, son sancionados? ¿O tienes algún? ¿Y qué tipo de profesionales son los más sancionados? Bueno, hay dos dimensiones. Yo no sé, eso como es oculto, yo no sé, yo tengo esa información, pero no sé muy bien cuántos procesos están en curso, pero yo diría que unos 20. Sí, 20 en cursos disciplinarios jurisdiccional. El seguro de responsabilidad civil profesional fue accionado el año pasado, con resarcimiento, o sea, con pagos de la aseguradora 14 veces. Hay que dar cuenta que Portugal en ese momento, Portugal es un país con 11 millones de habitantes, con 60.000 inscritos en la Orden de los Ingenieros, y por mis cuentas, vosotros tendráis que ser 5 veces más. Atención que estoy hablando de inscritos en la Orden, porque formados en ingeniería son con más o menos 200.000, lo que hace con que aquí en Colombia formados en ingeniería sean 1 millón, más o menos. Será por ahí, ¿no? No andará muy lejos. Es así, por eso tenéis que ver la correlación. Y lo que pasa es que nosotros, para que tengáis una idea, y ahora saliendo un poco de ese tema particular, pero crea presión en el sistema, nosotros tenemos una inversión pública de tal manera fuerte en los próximos 10 años que, por ejemplo, para la parte de las infraestructuras, nosotros estamos, como las ingenierías tradicionales han dejado de tener procura para haber otras como la aeronáutica o como la gestión industrial o la mecánica y las energéticas. Nosotros necesitamos, normalmente si no hiciéramos nada, de 500 ingenieros civiles al año formados en las universidades portuguesas. Estamos formando ni 300 y para la demanda de lo que tenemos que hacer en Portugal necesitamos en los próximos 10 años una media de 800 al año, o sea, tenemos un déficit de 500 al año. En los próximos 10 años Portugal necesita de 5.000 ingenieros civiles, más o menos. Para la dimensión de Portugal es mucho, aquí puede que no sea, porque si extrapoláramos serían 25.000, pero aquí no hay ese problema aún en las ingenierías tradicionales en las universidades, pero en Europa hay mucha falta de ingeniería. No es solo en Europa, es en Europa y en Norteamérica. Hay mucha. África no produce ingenieros, hay cursos intelectuales calificados, por eso importa. Y son oportunidades para las empresas internacionales. En África hay 5 países de habla portuguesa. Y aquí no. Aquí, según dicen las estadísticas, en este momento el único lugar del mundo donde se producen más ingenieros en las escuelas de los que los países están demandando, puede que sea por falta de inversión pública, no sé, eso ya no sé, y es desde México a Chile, o sea, en América Central y América del Sur. Para nosotros, que necesitamos de ingenieros, es una necesidad y puede que sea una oportunidad para vosotros. Ahora, yo también digo a los ingenieros, a los jóvenes portugueses, que salir de su país tiene ventajas
pero tiene desventajas. Que nosotros, muchos de vosotros que van a estar aquí o algunos de vosotros, se quedan aquí, pueden venir a ser alcaldes, municipalistas, etc. Fuera de vuestro país, no. O sea, hay oportunidades que se ganan, pero hay oportunidades que se pierden. Socialmente es la vida. Ni todo es dinero. Finalmente. Muy bien, listo. Esta es la última pregunta, por favor. Muchas gracias, Bastonario. Pues desde la Asociación Colombiana de Ingenieros, capítulo Risaralda, hablo de acá puntualmente, en cabeza del presidente, que agradezco, Alexander Molina, y el resto de la Junta que también está acá veo algunos compañeros de Junta, pues hemos intentado dinamizar las dinámicas estudiantiles. Entonces, quería preguntarle dos cosas. ¿Qué estrategia puede haber entre la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, y la Orden de los Ingenieros en Portugal para profundizar el interés en los jóvenes en las ingenierías y además pues afianzar el ejercicio de la ética en la formación? Gracias. Gracias. Bueno, nosotros tenemos un grupo de jóvenes ingenieros en Portugal y tenemos convenios con las asociaciones académicas de las universidades principales, universidades y politécnicos, centros de escuelas superiores de ingeniería. Tenemos dado pasos despacio para las relaciones internacionales de los jóvenes. Pero desde el punto de vista de la atractividad hemos hecho, yo estaba comentando afuera ahí con unos compañeros colombianos, que este mes, al inicio del mes, hicimos ocurrió la Semana de Ingeniería de Brasil y Portugal fue invitado como siempre y hemos puesto ahí un stand, un escaparate grande con 20 metros cuadrados con oportunidades de ingeniería en Portugal. Y conseguimos que las empresas portuguesas se han interesado en un número de 800 plazas para oportunidades de prácticas en Portugal. O sea, fue una especie de feria de oportunidades. Estamos gestionando el tema para que el próximo año aquí en Colombia lo podamos hacer. Yo estoy haciendo el esfuerzo de poder venir los primeros días de noviembre, a Colombia, que será en Cúcuta, para un encuentro de jóvenes ingenieros que vos propongo que participéis y ahí gestionar mejor las relaciones bilaterales, pero como deberéis entender, debe ser bajo nuestros convenios que debemos promover eso con ASIEM, que ya tenemos el convenio establecido. Ya podemos que uno de los contenidos sea las relaciones jóvenes bilaterales. Eso es fácil de hacer. Tú me dejas, o vía ASIEM me dejas tu contacto, yo los paso al grupo de jóvenes ingenieros de Portugal y ellos os van a contactar y la cosa se desarrollará. Es así que hacemos las cosas. Y lo que sea, nosotros en Portugal tenemos una máxima que tampoco es de todos los países. No somos imperialistas, somos 11 millones, somos pequeños, tenemos que hacer parcerías para lograr algunas cosas. Y logramos, porque el secretario general de ONU es portugués, el anterior presidente de la Unión Europea era portugués, o sea, el presidente de los ingenieros mundiales es portugués. O sea, sabemos hacerlo, pero queremos hacerlo en conjunto. Y ahora, una opinión personal favorable, Colombia es el segundo mayor país hispanohablante del mundo, después de México, y mayor que España. Esta es una oportunidad. Desde el punto de vista orgánico internacional, Colombia no puede dejar de hacerse representar como país en los foros principales de la ingeniería. Y la Federación Mundial de Ingenieros, que será en Praga este año, con votaciones. La UPADI, que pertenecéis, tiene que sentir la fuerza de Colombia, porque Colombia es un país muy importante y muy grande, sea aquí en su área geográfica, sea en el mundo. Nosotros que no lo somos, tan grandes como Colombia, tenemos una intervención internacional más fuerte por la cuestión organizacional interna, que agregamos estos 4 puntos que decimos, tenemos todas las ramas de ingeniería juntas en una organización nacional,
reconocemos el ingeniero, el título y el ejercicio y somos gremiales. Esto nos da una expresión nacional e internacional fuerte. Ganamos a España, que es 4 veces mayor que Portugal. En la ingeniería internacional, fácilmente. Pero si os organizáis, por ejemplo, no hay una idea de hacer una asociación mundial de jóvenes ingenieros, hay una europea. ¿Por qué no hay una bajo PADI, por ejemplo? Puede ser una idea vuestra. Bajeada existe, pero tiene que cruzar y hacer una mundial, por ejemplo. ¿Por qué no? Sería interesante. No, pero vuestra, de nacional, pero yo digo de UPADI. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Perfecto. Entonces tenemos que darle un cuño mundial, juntar a la europea, la americana, porque la verdad en la ingeniería, lo que hace Europa y América juntos, normalmente es el ganador. Lo único que por veces nos ultrapasa, porque no nos juntamos, y yo ya de ese ejemplo hace rato, es la Commonwealth, o sea, la comunidad de países anglosaxónicos. Pero nosotros también tenemos fuerza. Y si nosotros, por ejemplo, en nuestros países, 33, trabajáramos dentro de nosotros, pues ellos que trabajen en el suyo. Ya tenemos aquí muchas oportunidades. No es cejar, porque yo pienso que debemos ser abiertos en el mundo, pero nosotros tenemos nuestras ventajas juntos. Es eso. Muchas gracias. Solo para aclarar, esto que menciona usted de jóvenes ingenieros aplica también para estudiantes, o sea, como Sí, para el… sí, vale. Sí. Los jóvenes ingenieros tienen 3 dimensiones. Los profesionales hasta los 35 años, los de prácticas, o sea, recién formados, y la comunidad estudiantil de ingeniería. Tienen 3 niveles, pero incluye, ¿ok? Nosotros en nuestra agremiación tenemos las 3 dimensiones representadas. Gracias. Gracias a todos. A continuación, haremos entrega de un reconocimiento en nombre de todas las entidades que apoyaron el Congreso en el eje cafetero y por parte de los consejos profesionales de Ingeniería, Topografía y Geología al ingeniero Fernando de Almeida Santos. Invitamos por favor a los directores de cada uno de los consejos a hacer entrega y hace entrega el ingeniero David Martínez del Consejo Profesional de Ingeniería Química. Adelante, por favor, en el centro de la tarima. Recordamos a todos los asistentes que a partir de las 2 de la tarde se dará inicio a los talleres y antes de darles la ubicación invitamos al ingeniero Ochoa que les dará el contexto de este ejercicio.
Bueno, muchas gracias. Bueno, es que lo que hablamos ahora, contar con ustedes va a ser fundamental en el desarrollo. Yo creo que siendo esta parte tan importante y tan especial, la actividad de esta tarde también va a ser muy especial. Nosotros cuando estábamos organizando el evento, decíamos todos los consejos que aquí vieron ustedes ahorita, nos reunimos permanentemente cada mes y decíamos si esto era esa charla o si más bien era organicemos unos talleres. Y contamos con apoyos de muchas personas en esa estructuración. En ellas quiero hacer un especial reconocimiento al ingeniero Marco Tulio Arellano, que nos ayudó muchísimo en organizar, en confeccionar. Él está en la Comisión de Ética de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Y entonces tuvimos todo el apoyo y dijimos, ¿y cómo lo organizamos? Y cuando uno se pone a mirar, dice uno, venga, ¿y de dónde arranca el tema ético? Diría uno, ¿cómo arranca? ¿De dónde viene? Dice uno, ¿será un problema en la universidad? Pues no. Dice uno, eso es como de la familia. Y eso viene desde abajo. Y entonces empezamos, dijimos, hagamos un taller que pensemos desde ahí cómo orientar las cosas y cómo incluso deberíamos trabajar con la red papás y cómo deberíamos trabajar con los colegios todos en ese tema que hay una gran preocupación en que formemos no ingenieros sino personas, y es lo más difícil. Formar ingenieros es muy fácil, pero formar personas y buenas personas es muy difícil. Entonces ahí estamos trabajando en eso. Entonces uno de los talleres que quisimos arrancar desde ahí es ese de familia e instituciones, porque a veces pasa lo mismo, las familias muy queridas, pero si uno llega y se encuentra con instituciones muy difíciles, pues también viene una dificultad. Entonces queremos que ustedes nos ayuden a pensar cómo deberíamos articular y cómo debemos hacer desde esa base todo este desarrollo ético. Y avancemos un poquito más. Pasamos de la familia, de ese núcleo primario, fundamental, pero llegamos entonces a esa educación primaria, básica, y llegamos luego a esa universitaria. Y uno ve en la universitaria, y vuelvo, repito, para aquellas personas de juventud acumulada como yo, a nosotros nos tocaba ver ética y nos tocaba ver cívica y nos dictaban hasta urbanidad. Oiga, y nosotros decía uno, ¿y qué veía uno en urbanidad? Y teníamos la urbanidad de Carreño. Y de pronto uno dice, y eso se olvidó y lo quitaron del currículo. Y eso hacía falta. Esa urbanidad cuando le decían a uno, incluso cuando una dama va levantada, párese y dele el puesto. Ahora dice no, dice es que se acabaron los hombres, dijo no, se acabaron los puestos. Entonces ha sido distinto y es de esas cosas que nosotros también queremos decir. En el currículo encontramos que falta esa transversalidad y entonces dejamos ética profesional en 10º semestre y dígame quién va a eso, el que está desparchado o necesita promedio. Y entonces, claro, y eso lo ponen y se dicta por humanidades. El área de humanidades es la encargada. Y uno dice, mire, y respetamos, respetamos profundamente a las personas que dictan eso, porque no es fácil. Y hablar de valores, y hablar de ética, y hablar de todo esto, no resulta a veces tan fácil. Y escuchando ahorita a Fernando, mira uno cómo toda esta situación no es Colombia, esto es del mundo. Esto es internacional. Cuando uno ve esos códigos, cuando él nos presenta todos esos derechos, deberes, uno dice, este es el trabajo ético, pensando en ser más que en tener. Y ahí decimos, la cultura del narcotráfico nos hizo mucho daño. Y entonces ahora es, dime qué celular tienes y te diré quién eres. Y entonces esas cosas tenemos que cambiar. Y entonces tenemos que ver cómo el currículo va a tener que ser permeado por el tema ético y los 5 minutos de la ética de un docente.
Es que un docente nos enseña más cuando nos cuenta una historia, cuando nos muestra con el ejemplo, a que no que venga y nos ponga a estudiar el código y nos diga, aprendas esto de memoria. La ingeniería no es de memoria. Entonces pensamos que esto tiene que ser un tema más transversal. Y entonces ese otro taller lo pensamos, si no metemos esto en el currículo, si no logramos que el Ministerio de Educación lo vuelva una ley, si no logramos que la transversalidad exista y los pares del CNA cuando vienen a las universidades a revisar la acreditación y acreditar las instituciones, que revisen cómo se está haciendo el tema de los valores desde la academia. Entonces es importante pensar y que todos ustedes nos ayuden a pensar como estudiantes, como profesionales, como ingenieros, muchos de nosotros incluso con la experiencia que nos da la vida. ¿Qué recogemos y qué le podemos proyectar a esta juventud que viene más rápido que cualquiera? A una generación que ya es absolutamente tecnológica. Yo siempre digo, ahora a mi hija me toca regañarla por WhatsApp. Entonces eso cambió. Eso es otra cosa. Entonces tenemos que pensar cómo vamos a meter eso en el currículo. ¿Cómo es transversal la ética? Esa es entonces la estructura de ese segundo taller. ¿Cómo lo pensamos desde ahí? Y luego nos quedaba otro, entonces ya subimos otro poquito. Ya dijimos, logramos sacar estos profesionales éticos, juiciosos y convencidos, que es lo más importante. Ahora hay que volver esto una cultura, que es lo más difícil. La cultura no se cambia de un día, ni en un congreso, ni en el cuarto, ni en el quinto, ténganlo por seguro. Y están ustedes escuchando 20º Congreso Internacional de Ética y todavía nos falta. Con toda seguridad yo lo digo. Si no cambiamos desde ahora, va a ser muy difícil. Yo pongo un ejemplo, que casi siempre lo pongo en las charlas. ¿Por qué en Medellín el metro se respeta? Mire, el metro no se vandaliza, porque la gente apropió el metro de ellos, y la sociedad lo defiende, y la sociedad lo quiere, y la sociedad lo cuida, y pasa por todas las comunas, pero ninguna la daña, ninguno la raya. ¿Y por qué en Bogotá cualquier reunión que sea una protesta termina el Transmilenio completamente vandalizado? Eso es un tema de cultura. ¿Y por qué llegamos a un país y en 5 minutos que llegamos nos volvemos cultos? Entonces allá ya nos pasamos el semáforo en rojo, y entonces allá sí damos el paso y allá cruzamos por la cebra. ¿Y por qué en Colombia no? ¿Por qué tenemos que ser cultos cuando lleguemos a otro país y por qué en Colombia no? Es cuando uno dice, esto es un tema de cultura. Y es cuando tenemos que seguir trabajando en el tema de la cultura ética, con muchos espacios, con muchas reflexiones, con muchas cosas, y por eso decimos, hoy no pasará más que una muy buena reflexión, pero nos va a servir de insumo, de soporte para seguir construyendo. Y tildamos o matriculamos esos talleres con algo que también dijimos, vea, pasemos del dicho al hecho, porque es que nos quedamos hablando y hablando y hablando y nos volvemos indiferentes. Entonces aquí se nos hace normal, todos los titulares se llevaron, se robaron, cambiaron. Entonces, lo digo con todo el respeto, planes también, cambiemos planes, hagamos programas, pero todos buscándole a veces dónde está el quick, dónde está la trampa, dónde está el problema. Y entonces miramos las reformas que se presentan, unos atacando y otros defendiendo, pero a veces dice uno, ¿por qué no estamos todos del mismo lado? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Qué cultura queremos nosotros ganarnos? ¿Cómo llegamos a esa paz que todos anhelamos? Eso es un tema de cultura. Y la cultura del no también existe. La cultura de saber decir no, como nos lo dijeron ya también, existe. Digámosle no cuando alguien, un político o cualquier persona que venga a decirnos, es que yo le voy a dar un contrato, pero usted me tiene que dar el 10%. Ya ni el 10, ahora es el 15%. Entonces ya dice uno, ¿pero por qué? Si es que ellos no fueron los que tuvieron que ir a un congreso y estar ahí toda la mañana y aguantar cosas, no. Entonces, eso es parte de la cultura. Y en eso queremos también trabajar y mirar desde la cultura ética qué proponemos, qué vamos a decir. Esos 3 talleres
Entonces los hicimos en una metodología de trabajo, esperamos que todos ustedes participen. Entonces no vamos a poner a nadie allá que diga nada, ni es una charla. Aquí todos nosotros, los aquí presentes, tenemos mucho que decir y tenemos unos invitados de lujo. Todos los consejos trajimos invitados de lujo. Y son ustedes, los estudiantes, los invitados de mayor lujo, los VIP, son ustedes. Porque necesitamos, como decíamos, de esa mentalidad rápida, creativa, tecnológica, muy versada, acompañada de la experiencia. Y esos son estos talleres. Entonces los tendremos con una coordinación, esos coordinadores fueron también muy selectamente escogidos para que nos ayudaran a decir cada taller, esos 3 talleres, esos 3 espacios, entonces van a tener una ubicación. El de cultura ética lo tenemos en el auditorio de salud. No se preocupen por ahorita saber, ahí incluso cuando salgan, ahí hay un QR que pueden tomar, ahí le toman la fotico y ahí saben la ubicación exacta de cada uno de los talleres, para que todos podamos llegar. También ustedes pueden estar y ya incluso pues saber al taller que vayan a llegar, lo hemos llamado, y eso fue cosecha de Marco Tulio, el taller alfa, beta y gamma, los 3 talleres. Entonces el taller alfa, que es el de cultura ética, el taller beta, que hablamos de ética en el currículo, y el taller gamma, que hablamos de familia e instituciones. Esos 3, alfa, beta y gamma, entonces ya están organizados, ya todos nosotros estamos organizados, todos ustedes estarán entonces con un coordinador que les contará cómo es, cuál es toda esa metodología, hay unos coordinadores de mesa, y ustedes se van a organizar por mesas y vamos a hacer unos análisis muy juiciosos de algunos temas que allí se presentan. Es muy sencillo. ¿Qué nos interesa más? El concepto de ustedes. Por eso no se los enviamos antes. También pasó por nuestra mente si los enviábamos y hoy recogíamos conclusiones. Vimos, no, pero nos perdemos la gracia de estar ahí con ustedes. Y ni nos conocíamos. Entonces dijimos, no lo hagamos así, hagámoslo allá. Y hagámoslo en vivo. Por eso también ustedes van a encontrar que entregamos esos temas, ustedes lo discuten, sacan sus conclusiones, miramos lo mejor que sea para todos. Cada mesa después le va a entregar, se nombra un relator, y ese relator le va a entregar las conclusiones al coordinador general. Y ese coordinador general tiene una tarea, y es de todas esas conclusiones que se entregan, las va a sacar, las unifica, y mañana en plenaria, ese coordinador de cada una de las mesas lo vamos a tener aquí. Y ese va a ser el resultado más importante. Vengámonos todos mañana preparados a ver qué coordinador nos va a decir. Y cada coordinador nos diga, venga, sorprendente esto, y salió esta conclusión. ¿Y qué compromiso nos llevamos los consejos? Que con eso que nos entreguen mañana, que va a ser el resultado del trabajo de esta tarde, nosotros cogemos y tenemos que hacer los pronunciamientos a quien corresponda. Créanme que ahí sale para el Ministerio de Educación, con toda seguridad. Y va a salir para el CNA. Y vamos a decirle a todas las personas que tienen que ver con esto, que son los actores, entonces necesitamos que se resuelvan así las cosas. Y esa propuesta no salió entonces de 8 consejos, salió de una plenaria en Pereira, nada menos. Entonces ese va a ser el acuerdo de Pereira. Y ese va a ser el resultado del 4º Congreso Internacional de Ética. Esa ponencia, esa postura que tengamos ahí va a ser ese resultado. Mire la importancia. Lo importante que ustedes estén. La dicha que ustedes estén. Lo que ustedes hoy nos digan se vuelve después ley. Porque eso es lo que queremos. Articulado, estructurado, bien pensado. Esa es la tarea. Nuestros directivos van a estar en las mesas, cada uno de los consejos, vamos a estar allá pendientes, organizando nuestros consejeros. Hoy tenemos de la Junta Nacional nuestra 2 consejeros, el ingeniero Hernando Monroy y el ingeniero Guillermo López, a quien también les agradecemos la presencia. Todos los consejos con sus allegados e invitados especiales, vamos a estar ahí ayudando y coordinando. Esa es la estructura, ese es el contexto y por eso la importancia que estos talleres revisten para el 4º Congreso Internacional de Ética. Si alguna pregunta, con mucho gusto, si alguna inquietud,
Y esta tarde, entonces, esos 3 talleres puestos de esta manera, esperamos que nos den los resultados que pensamos, que soñamos, que anhelamos y que desde los consejos así lo concebimos. Muchas gracias a todos desde ya por participar.